ya a un escritor consagrado como es don José Manuel Caballero Bonal. La ausencia de sonido se debe a un fallo en nuestros equipos técnicos y de ahí que esté haciendo esta pseudo presentación. Le rogamos que nos disculpen por ello. Bien, estos tres ministros de la belleza, por alguna manera llamarlo, son los encargados de descubrir aquellas cosas que comúnmente mueren de amor unas por otras en la sociedad, en la rutina diaria, y que ellos son capaces de traducírnoslo y ponerlo a nivel literario o a nivel musical, como es el caso especial de José Miguel Éboras, al cual ahora mismo está enfocando nuestra cámara, y es prácticamente el gran revolucionario, el gran creador de la nueva forma de contar cosas por sevillanas a través del grupo de Salmarina. José Miguel estudió en Madrid, hizo algunos años en el Conservatorio de Música y es uno de los valores más firmes de nuestra música andaluza. Ahora es don José Manuel Caballero Bonal. Comienzos en el año, quiero recordar que era 71 a nivel novelístico con... No, el fue el 2 de septiembre, sí. Posteriormente fue Ágata Ojo de Gato y el último premio internacional de novela que ha ganado en el año 88 En la Casa del Padre. Buenas tardes. Bien, pues en esta breve presentación vamos a pasar a cómo ellos de alguna manera determinan todo el proceso creativo, todo lo que genera la gestación de un proceso literario y a traducirnos, si es posible, a través de la prosa, aquello que de momento puede ser poetizable. De momento vamos a escuchar un vídeo de un poeta que le canta a otro poeta, a uno de los más grandes y eminentes poetas que tenemos en la historia de la literatura, Antonio Machado. Le va a cantar Juan Manuel Serrat su tema Cantares. El objetivo del programa Tertulia, en definitiva, es encontrar aquellos lazos de unión que nos puede contactar con nuestro pueblo. Entonces, yo empezaría a deciros, vosotros, sobre todo José Miguel y José Manuel, que comúnmente están muy fuera de Sanlúcar, ¿qué son o qué aporta Sanlúcar a vuestra creación poética y musical, en definitiva, literaria? Sí, yo creo que cada escritor tiene su paisaje predilecto y sus referencias culturales, humanas, de cada día que más le atraen, ¿no? Y para mí eso es Sanlúcar. Sin embargo, yo en Sanlúcar me paso poco tiempo al año, o sea, la verdad, 3 meses al año. Y trabajo aquí siempre mirando a un paisaje que para mí es un paisaje fascinante, que desde niño me ha parecido uno de los repertorios paisajísticos más importantes con que me he encontrado en mi vida, que es el Coto Doñana, la desembocadura del río. Y todo eso para mí es el mundo de mi novela y de parte de mi poesía. Y yo escribo mirando ese paisaje y creo que de alguna forma me influye porque uno es un poco, depende de la naturaleza en que vive y de la gente que tiene a su alrededor. Y para mí Sanlúcar sigue siendo el escenario más atractivo en el que a mí me gusta más escribir. ¿En qué obras consideraría usted esa aportación de Sanlúcar más concretamente? Dentro de su novela e incluso dentro de su poesía. Sí, dentro de mi novela, sobre todo en la novela Toda la noche oyeron pasar pájaros, que es una Sanlúcar inventada, por supuesto. Elementos arquitectónicos muy extraídos de la realidad física, de la toponimia de Sanlúcar, que luego, naturalmente, a medida que se escribe, o el proceso creador modifica mucho esa realidad. Si no me he propuesto de ninguna forma reflejar una Sanlúcar muy real, pero sí está en el fondo. Entonces, en Toda la noche oyeron pasar pájaros, sí, podemos encontrar una Sanlúcar que, aunque sea inventada, es un lógico referente de nuestra ciudad. Y el Coto Doñana, y el río, y la pesca, todo eso está en la novela. Y en ti, José Miguel, ¿qué influye en tu proceso creador a la hora, por ejemplo, de la sevillana? Cuando estás en Madrid, ¿escribes igual que cuando estás en Sanlúcar, o en Sanlúcar te proporciona una serie de inspiración especial? No me lo he planteado, nunca me lo he preguntado. Lo que sí es verdad
es que sí siento necesidad de vivir en Sanlúcar, ¿no? Me marché a Madrid a estudiar, a trabajar y bueno, llegó a un límite en el que aquello era insoportable para mí porque tenía una necesidad tremenda de Sanlúcar. Luego, como he dicho al principio, nunca me he planteado si eso de alguna manera está influyendo en mi música, ¿no? En mis letrillas y eso. Pero lo que sí es evidente que yo necesito de Sanlúcar para sentirme bien, ¿no? Y seguramente que influye, ¿verdad? Porque cuando paseo por la feria, cuando paseo por la playa, cuando paseo en definitiva por Sanlúcar, creo que sin darme cuenta hago función de esponja, ¿no? Y me trago todo aquello que luego de alguna manera sin saberlo pisas esa esponja y sale un poco fuera y se refleja, ¿no? Se refleja en eso, en lo que la música hay, en las letrillas ¿Y en que en qué letrillas concretamente o en qué poesías crees tú que has condensado eso? En cuál concretamente? Por ejemplo, yo recuerdo una de las sevillanas que hice con mi hermano Isidro, que hice para Sal Marina, esa de Guadalquivir, una sevillana en la que nunca utilizo la palabra Sanlúcar, ¿no? Sin embargo, estoy pidiendo a Sevilla que abandone Sevilla y se venga por el río hasta aquí, ¿no? Porque para mí eso sería una imagen no sé, fuerte, una imagen que me llegaría, ¿no? Yo soy un enamorado absoluto de Sanlúcar y un enamorado de Sevilla, ¿no? Y ver aparecer en una noche sin luna, aparecer Sevilla por el Guadalquivir, yo creo que para mí sería un logro, Nos una dejaría impresión fuerte. estupefactos a todos, por otra parte. Además, la imagen sería preciosa, la Giralda y la catedral y la Torre del Oro viajando a través del río hasta llegar a Sanlúcar sería... El Sevilla no digas nada a nadie y vente a la mar, ¿no? Y Marcelo, ¿a ti de qué manera te influye en tu obra, si te ha influido? Sí. ¿Te refieres al paisaje, a Sanlúcar? Me refiero a Sanlúcar, a su gente, si algo te ha influido en tu manera de contar. Bueno, no sé yo qué decirte, Pepe, porque yo pienso un poco yo creo que el paisaje no existe, que el escritor, como decía José Manuel hace un momento, hablando de Toda la noche oyeron pasar pájaros, aunque sea Sanlúcar, aunque sea un sitio local, una comarca, aunque sea algo determinado geográficamente, siempre, como tú decías, más la Sanlúcar de la infancia, la Sanlúcar de sus recuerdos, la Sanlúcar de sus evocaciones, pues hasta cierto punto creo que no existe, que si el escritor vive en algún paisaje, si algún paisaje determina al escritor o la labor creativa, no es sino el paisaje propio, el paisaje inventado. Creo que me influye en otro aspecto, ¿no? Me influye el sitio donde vivo, las amistades que me rodean, y el sitio donde me desenvuelvo, claro, pues entonces, pero creo que a la hora de la creación no es tan importante, es importante, pero no le daría una importancia excesiva a Sanlúcar. No, sí, porque eso además eso es un sedimento Claro. que sale a flote a medida que uno escribe sin darse cuenta. Por ejemplo, mi libro Ágata Ojo de Gato, mi novela Ágata Ojo de Gato, es el Coto Doñana. Pero yo de ninguna manera pienso que eso es el Coto Doñana. Es una mitología inventada a partir de esa realidad. Una leyenda sobre un paisaje que, como he dicho, a mí me ha fascinado desde niño, pero yo lo que he hecho es hacer un relato mitológico de una posible realidad. Es el Coto. En el fondo está el Coto, pero un Coto deformado por la propia literatura. La literatura es creación y es invención de la realidad. Totalmente lo que nosotros queremos, Claro. Doñana el pensamiento. Sí. O sea, el creador va indagando, va buscando o de alguna manera encuentra. Como decía Picasso a Sí. Jeroen Seckler en una entrevista, dice, le preguntó Jeroen Seckler, ¿usted qué es lo que va buscando, maestro? Y él le decía, muchachos, yo jamás busco, yo siempre encuentro. Yo creo que lo encuentran, porque encuentran Sí. que lo encuentran. Claro, eso es uno nunca se propone indagar previamente en un paisaje determinado, en un sitio que ama, porque eso está ahí y se transparenta todo o se traspasa todo lo que escribe como por añadidura, sin proponérselo uno realmente a priori, sino que se va produciendo porque realmente la creación literaria siempre está en función de tu propia vida, de tu propia memoria, de tu propia experiencia personal. ¿Cómo se produce la gestación del proceso creativo? Cuando está uno delante de un folio blanco y uno tiene que pensar en rellenar aquello de alguna manera, ¿cómo se produce esa gestación? Pues se produce a base de esfuerzo y de sudor y de buena salud. Creo que tenés muy buena salud para escribir y eso que al principio podía ser fácil para mí, o yo creo que para todo escritor. Al principio suele uno escribir con cierta facilidad y a medida que va avanzando y que se va haciendo viejo, cuesta más trabajo escribir.
porque uno seguramente es más exigente, es más crítico consigo mismo, y resulta que cuesta más trabajo escribir. Es el único oficio, el de la literatura, que no se perfecciona con el uso, creo yo, y que no se facilita de ninguna manera. De modo que ahora a mí me cuesta mucho trabajo escribir, y cuando el terror del folio en blanco o de la página metida en la máquina de escribir o en el ordenador, que es igual. Dios mío, Yo ahora escribo con ordenador, sí. pero vamos, eso es lo mismo, porque el ordenador para mí es como una máquina de escribir sofisticada, ¿no? Un poco más avanzada y más cómoda. Y no sé, la gestación es como una costumbre, el acto creador, pues es muy complejo eso, y cómo va saliendo, pues es un aprendizaje primero, una costumbre y unos hábitos que se van produciendo para que escribas cada vez más, vamos, para que puedas escribir con continuidad. José Miguel, ¿es parecido el proceso de gestación en música que literatura? Bueno, yo creo que independientemente de música o de literatura, en todas las artes o la creación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cada creador tiene su propia manera, ¿no? Sí. Su forma Un método especial, ¿eh? su método especial. A mí personalmente, mi experiencia es que yo cada vez que he ido a buscarla nunca la he encontrado. O sea, cada vez que he querido encontrar eso para trabajar, nunca. Sin embargo, caprichosamente aparece cuando le da la gana. Lo que sí tengo la sensación es que hay cosas que me llenan, que me van llenando y que se van guardando ahí como en un, no sé, en un globo mágico que luego se escapa y surge. Y curiosamente, cuanto más estudio, cuanto más teorizo y cuanto más sé, yo tengo conciencia de que menos entiendo el proceso de creación, porque estás cuadriculando todo, tienes la sensación de que la materia creadora está totalmente, la manejas y la posees, y aquello te encuentras con suficiente soltura como para salir pintando sin la menor dificultad. Resulta que aquello luego no te satisface, no vale. Sin embargo, en un momento, no sabes por qué, yo me siento al piano, o incluso paseo dentro del coche, hay cualquier cosa, cualquier frase. Sobre todo, tengo la sensación de que toco un botón automático que me introduce en un nuevo hábitat. Es como una frase. Una frase que te entra, por ejemplo, dice, tanto musical como la letra, ¿no? Dice que sola está Sevilla sin ella, ¿no? Esa es la única frase que yo necesito para luego desarrollar. Encontrar el leitmotiv, encontrar la célula que luego crea el cuerpo y se desarrolla y que no sé, a mí me sucede eso. Yo solo con encontrar un solo compás, es de un compás de donde nace la obra, nunca me aparece completa, ¿no? No, nunca ocurre así, además, ¿no? No sé, a mí esa es mi experiencia. No, porque además es muy distinta la experiencia del escritor de poesía del escritor de novela. Claro, la novela necesita un trabajo constante, largo y metódico, más o menos metódico, de acuerdo con tus normas de trabajo, pero en todo caso necesitas sentarte en la mesa y empezar a escribir casi todos los días. Disciplina, claro. Una disciplina de... Pero un poema surge de pronto, como tú dices, un compás musical, pues eso, a lo mejor son dos palabras juntas que de pronto te abren un mundo, te van a posibilitar que a partir de ahí pues montes un poema o una pieza musical. Lo que sí yo he observado, José Manuel, me gustaría comentarlo con vosotros, porque es que a veces un poema sabe más a priori sabe más de nosotros que nosotros mismos de él. No sé, a ver si consigo explicarme. Es decir, Creo que te entiendo. yo he hecho alguna cosita, alguna tontería de estas de las que hago, bueno, pues que inconscientemente aquello estaba hablando sobre cosas que yo no, al principio simplemente me sonaban bien, ¿no? Pero cuando cojo el bisturí y lo analizo, resulta que están contando muchas más cosas de las que yo creía que estaba contando. Y a veces incluso personales, ¿no? O sea, incluso casi como con un aspecto de futuro, ¿no? Es decir, como si tuviera la posibilidad de hablar de lo que va a suceder, de lo que va a venir después. Y luego sucede. Y se Uy, pone, sí. esto, ¿cómo es posible, no? He escrito cosas que pasa el tiempo y
Y resulta que aquel poema contaba todo lo que luego sucedió y, por supuesto, sin ninguna intención, ¿no? Pero además uno de los secretos fundamentales de la poesía o de las artes así de muy instantánea creación, como puede ser la música también, la pintura menos, porque la pintura es un trabajo como el de la novela, pues es el de ir más allá de lo que tú has pretendido. Es decir, que esa posibilidad que tiene la poesía o la música de que contar más de lo que tú has querido contar, porque luego el lector o el oyente está descubriendo un mundo que tú a lo mejor ni siquiera te habías propuesto narrar. Sí. Y eso me lleva a creer que sinceramente, bueno, la poesía, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, yo pienso que es superior a San Juan de la Cruz, que la música de Falla es superior a Falla. Es decir, la obra llega a ser, superior al creador, porque el creador no tiene conciencia suficiente, es inferior, ¿sí? Queda siempre en inferioridad de Yo creo condiciones ante eso, la obra, ¿no? hasta cierto punto creo yo eso, no creo que hay que cederse con eso de que la obra es superior al creador. Yo creo que, vamos a ver si me explico un poco, la literatura normalmente es un acto humano, todo acto humano creo que es inevitablemente complejo, entonces decir que de algún modo la obra supera al creador, no lo sé, quizá puede superarnos en el sentido de que puede superar la imagen que queremos dar o la imagen que creemos que tenemos, pero no. Yo creo que de hecho es un germen y es cierto, la experiencia que tú has tenido, creo que la hemos tenido todos, ¿no? El momento de crear algo y de luego ver que se adelanta tu tiempo, que se adelanta a propias sensaciones tuyas o que se te escapa, pero no creo que sea superior, no lo creo. No, es superior a nuestro ni superior ni conocimiento. inferior, yo creo que es otra cosa. Sí, se eso sí, eso es lo otra más... cosa. Incluso yo me atrevería a decir que el creador tiene muy poco que ver con lo que crea. O no tiene, no tiene necesariamente que corresponderse con lo que crea. Puede ser una persona muy distinta en su obra y en su vida privada. En su obra puede parecer un genio y en su vida privada ser una persona que a lo mejor incluso te defrauda por lo que hace o por lo que piensa o por lo que dice. Podría ser Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que era una persona de difícil acceso. Bueno, sí, pero Juan Ramón Jiménez estaba, pero ese caso yo creo que es incluso, estaba muy unido a su obra. Juan Ramón era su obra. Y él y toda su vida estaba en función de lo que estaba escribiendo o creando. Pero hay otros casos de novelistas o de poetas sobre todo y de músicos que no tienen nada que ver con lo que hacen. Bueno, pero, que son otras personas distintas. Sí, pero porque no tienen necesariamente que coincidir. Pero ¿qué ocurre? Es que yo creo, por lo menos en mi experiencia personal, que el momento de la creación, el instante de la creación, quizás sea en el que, no sé, a lo mejor es mi experiencia únicamente, el momento en que tú te encuentras más a ti mismo, en el que te cierras mejor. Entonces, si ese momento... Si esa obra, supongamos que es genial, si en ese momento realmente te has encontrado contigo, si en ese momento eres tú, es que evidentemente si después te defrauda es que no es el creador, no es la misma persona en otro momento. ¿Entendéis un poco lo que digo? Pero sí, porque yo creo que sobre todo eso ocurre porque uno cuando escribe o crea, en sentido general, el creador está sacando a flote su intimidad. Sí, claro, por eso mismo. Sus obsesiones privadas, sus manías, sus secretos más hondos. Entonces, claro, eso no tiene por qué manifestarse en la vida cotidiana o diaria del creador. Y entonces la intimidad es una cosa y su forma de ser otra. Pero cuando se escribe se está sacando a flote la intimidad, eso no cabe duda. Y esa intimidad puede ser oculta en la vida diaria. ¿Pero qué somos entonces? ¿Somos nuestra vida cotidiana entonces? No, esa es otra pregunta. ¿O somos la intimidad? ¿Qué somos? Yo creo que es otra pregunta. Pero de todas maneras, yo creo que es cierto, que a mí me han pegado muchos palos creadores que luego me encuentro y que no son tanto como esperaba. Vamos, que ha pasado ese, vamos, que no. El tema está en todo lo candente y está en todo lo mágico. Y esa magia se trasluce en todas las observaciones que estos tres grandes poetas están haciendo sobre su proceso creativo. Pero ahora conviene un momento de relax para escuchar a Alberto Cortés con su tema A partir de mañana. Venía yo refiriendo a... Bien, vamos a retomar el hilo de la cuestión y yo quería preguntarles, ya que estábamos hablando de todo el proceso creativo, literario, quería hacerles una mención, porque entonces nos olvidamos de todo aquello que es la técnica, el estudio, la meditación. Entonces quería preguntarles, ¿el espíritu de la creación o el arte tiene que ser el espíritu de las cosas reflejadas simplemente en el espíritu del hombre? Y rechazamos absolutamente todo lo que es meditación, estudio, preparación técnica. Quiero referirme a que el arte como tal, es el espíritu de las cosas, simplemente, reflejado en el espíritu del hombre. Y ese reflejo es lo que es
el arte, o existe por medio todo un proceso, un mecanismo de estudio, de preparación, de técnica, de adecuación para que eso llegue a configurar el proceso de creación artística? A mí me parece que el arte es una mezcla de técnica y de genialidad o de imaginación artística. En este sentido yo no puedo separar la técnica del arte tampoco, porque claro, el que no tiene técnica no puede escribir una sinfonía o un poema o una novela. Necesita esa técnica que lo apoye. Entonces, claro, la literatura o el arte en general pues no tiene por qué ser una copia de la realidad, de ninguna manera, sino que tiene que ser algo que revalorice la realidad, que cree una realidad distinta a la objetiva a través de la propia creación artística. Eso es lo que yo creo que es la... Sí. Yo pienso que el arte o el proceso creativo, por supuesto que la técnica sin esa imaginación, sin esa genialidad, sin esa chispa, pues no funciona, no sirve de nada. Pero, ¿Y al revés? Pero curiosamente, claro, lo que pasa que sí que he descubierto que gente con ninguna técnica, es decir, gente que jamás leyeron un libro o casi jamás leyeron un libro, fueron capaces de crear una perla, como una ostra en el mar. Es decir, sin conocimiento ninguno, sin saber por qué. Claro, una perla, lo que por supuesto estoy convencido de que si le pides otra, a lo mejor ya no sabe, es incapaz. Para mí la técnica me sirve, no sé, si la creación es un monstruo tremendo, un bicho raro, un dragón que viene a luchar conmigo, si yo estoy entrenado, si yo estoy preparado, si tengo una espada para luchar con ello, yo creo que puedo vencerle y entonces sentirme con más seguridad y poder plantear la creación de una manera más cómoda. El problema es que si carezco de esa espada que puede hacer la técnica, el dragón seguro me vence y acaba siendo algo que no puedes dominar, que no sabes si es bueno, que no sabes si es malo, que tienes miles de dudas con respecto a todo. Y no sé, el hombre con técnica creo que es capaz de hacer un jumbo, hacer un DC-9, va a hacer ese aparato que llega a la Luna y que va a llegar a Marte y todo eso, ¿no? Y el hombre sin técnica creo que también es capaz de crear un gorrión que a veces puede que sea mucho más difícil que el jumbo que llega. Sí, pero yo me refiero a la técnica como norma de actuación o de trabajo, es decir, como herramienta de trabajo, claro, ¿no? Porque la herramienta de trabajo es fundamental en el arte. Claro. Y si tú no sabes la técnica de la pintura no puedes hacer un cuadro. No, por supuesto. Podrás tener mucha imaginación, pero serás incapaz siempre de concretar en esa obra lo que tú piensas y lo que tú quieres decir. Claro. Igual que en la música y en la poesía. Sí, un ejemplo para mí que podría ser válido es que el hombre sin técnica es capaz de hacer el barrio Santa Cruz, pero no es capaz de hacer la catedral de Sevilla, ¿no? Sin embargo, el hombre con técnica sí que hace. No, eso también necesita una técnica, la técnica de la imaginación incluso, bueno, haciendo una... todo eso arranca de la técnica y a la técnica está ayudada por la imaginación. Pero el que hizo el barrio de Santa Cruz fue una persona que sabía mucho de arquitectura, aunque aparentemente no lo parezca, ¿no? Claro. Y todo eso necesita siempre, en el fondo de todo arte hay una técnica, y sin técnica no se puede hacer arte. Yo creo fundamentalmente en la técnica, fundamentalmente en la disciplina. Es necesario el sentimiento, es necesario la pasión, pero vamos, sentimiento y pasión y imaginación relativamente tenemos todo. Pero a la hora vamos, no todo el mundo escribe como Garcilaso. Entonces yo creo en el sentimiento, pero sobre todo en la técnica. Hablando de todo esto, había una frase de Igor Markevich que dice mucho un amigo mío, músico. Decía como él, la técnica sin sentimiento es fría y el sentimiento sin técnica es insuficiente. Yo creo que zanja lo que estamos diciendo. Está bien el sentimiento, pero trabaja como un loco. Lo que pasa es que según oigo a Pepe lo que no sé, tengo la sensación de que a la técnica que te refieres es un concepto mucho más amplio. No sé, sí, claro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando a mí me dicen que si Paco de Lucía o Manolo saben música, yo estoy convencido que saben muchísima música. Saben más música que la mayoría de los que salen de los conservatorios superiores. Pero es que lo de Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar es otra cosa. Sí, además, también necesitan su propia técnica. Y precisamente ahí es donde está la técnica funcionando. Claro, técnica claro, no se podría de ninguna manera
tocar como tocan. Claro, lo que pasa es que... Esa técnica está apoyada naturalmente por la imaginación artística, por la sensibilidad, pero sin técnica no podría La hacer lo que técnica hacen. es necesaria para desarrollar la propia A mí lo que sensibilidad. lo que me gustaría quizás es para que yo pueda entender lo que estamos discutiendo, si nos estamos refiriendo a lo que normalmente entendemos como técnica, que es todo aquello que se aprende en el caso de la música en el conservatorio, bueno, pues en la universidad, o también es técnica lo que aprende el hombre en la calle, lo que aprende el hombre, bueno, pues con otros sistemas, ¿no? Que no te dan el título, que no cuelgas en la pared, pero... Una cosa que quería preguntarles, No, te decía que la técnica, en ese caso, en el caso que creo que estamos hablando, es la necesaria para ahondar las propias posibilidades y la propia imaginación de uno. La técnica que tú dices de conservatorio, entonces todo el mundo tocaría nada más que bajo y todo el mundo tocaría como cualquier pianista. Es la técnica necesaria para buscar dentro de cada uno, o sea, la disciplina personal, vamos, más que eso. Y saber manejar los instrumentos apropiados para que eso llegue a patentizarse en una realidad artística. Totalmente. El verdadero artista no hace obras para el público, sino que crea público para sus obras. Sí, yo creo que nunca se piensa en el público, creo yo. Bueno, el verdadero artista, me refiero al gran artista. El artista de turno, quizás lo que hace es obras para el público, pero el verdadero artista, el que tiene conciencia de su arte, lo que hace es ganarse un público para sus obras. Claro, y además, como insisto en eso, que uno nunca piensa en un público concreto, a lo mejor piensa en un solo lector, en mi caso concreto, que es un lector que tú quieres y que va a leer ese libro o ese poema. Ahora, el público en abstracto, ese público hipotético, que es el destinatario de tus libros, pues eso nunca se piensa en él. Y ni se escribe además en función de que haya un mayor o menor número de lectores de tu obra. Se escribe pensando a lo mejor, como digo, en una sola persona o en varios amigos para que te quieran más o para que para que se hablen contigo de eso y que me ha gustado lo que has escrito, a lo mejor nada más que por eso. Porque, por ejemplo, José Miguel, tú que hiciste toda la revolución por sevillanas, toda esa fórmulas musicales, pues evidentemente te encontrarías al principio con muchas disquisiciones, incluso esas ofertas las harías a grupos que no entrarían por esa cuerda musical, y sin embargo tú creías en ese tipo de música, y ese tipo de música fue el que tú ofertaste a la sociedad porque creías tú en ella concretamente. Hombre, yo no sé si creo que no soy el auténtico, el verdadero creador. Además no me lo planteo, es decir, yo no me planteo si soy creador, si soy artista, no me preocupa lo más mínimo. Es decir, yo simplemente hago lo que me apetece, lo que quiero hacer. Y sí es verdad que bueno, que como profesional que intento ser de mi trabajo, he hecho muchísimas cosas, bueno, pues como te diría, con arriendas, ¿no? Porque hay unos señores que deciden y dicen, bueno, pues que yo quiero este tipo de cosas, y un poco te dan unas directrices con las que trabajar. La verdad que yo, mientras me movía en ese terreno, no me sentía lo suficientemente cómodo, que yo no... Y decidí que quería hacer las cosas como realmente me apetecían, ¿no? Y así surgió lo que es el movimiento de Salmarina, ¿no? Sí, además simplemente hacer las cosas como quería, pero ni siquiera pensaba en público, porque la opinión de los profesionales era que aquello jamás tendría éxito. Es decir, estás loco, ¿cómo se te ocurre decir esto? ¿Cómo se te ocurre hacer este tipo de armonía? Pero era como me gustaba y me daba igual. Yo necesitaba sentirme a gusto por una vez, ¿no? Sí, sí. Y entonces, un creador nunca puede supeditarse a influjos externos o presiones de algún tipo que te puedan coartar tu libertad creadora, que es lo fundamental, la libertad absoluta del arte. Entonces quedamos en que el verdadero artista prefiere hacer su público. Tampoco es no, hacer su público tampoco, porque ese público siempre es algo abstracto que está ahí, pero que no se sabe quiénes son, ¿no? Y además yo creo que jamás se puede escribir al servicio del público, es decir, para que lo que estás haciendo sea mejor entendido. Tú tienes que trabajar con absoluta libertad y hacer lo que realmente a ti te parece que tienes que hacer. Claro, además, luego los lectores, eso. Yo creo que el que crea lo que está haciendo es resolver un problema interior. Bueno. Cuando se está creando, se está resolviendo problemas interiores. Y esa es la función principal que cumple. Es decir,
desafortunadamente no todo el mundo puede hacerlo. Unos van al psicoanalista, otros van al fútbol, otros... Uy, bueno, eso es muy pues, relativo, José Miguel. sí, es posible. Y otros muy pues van y relativo. se sientan delante del piano, se sientan delante del papel y allí descarga no sé... Eso es muy relativo, eso es concebir la literatura o la creación como terapia. Y bueno, eso tiene su sentido, pero no es solo eso. Es un poco, del mismo modo, uno escribe para que lo quieran, claro, para que lo quieran sus amigos, pero no solo eso. Se escribe para más cosas. Y lo que está claro sí es que no se crea el público, en eso estoy. Ni se crea el público ni hay público. No sabemos para qué escribimos, yo no sé por qué. Yo no sé exactamente por qué, pero no es ninguna de esas únicas razones. Para ganar dinero no, Marcelo. No. Hombre, para ganar dinero tampoco hay que Escribe, pero te escribe mal. Yo vivo de la literatura, yo vivo de lo que escribo y por lo tanto también es verdad que eso de alguna forma no es que sea un estímulo, pero sí es algo que hay que tener en cuenta. Pues Claro, si claro que no sí. escribiera no ganaba dinero y yo vivo, insisto, de lo que escribo. Bueno, Ya sí. a mi edad, si no hubiera conseguido eso, tendría que cambiar de oficio. Pero además un orgullo lógicamente- ganar dinero con lo que se escribe. ¿no? Y además es explicable, José Manuel, porque aunque Marcelo sea un proyecto de gran poeta, evidentemente estamos ante una de las cumbres de la literatura española, eso no cabe duda, y entonces es fácil poder Cumbres ganar. de viejo, ¿no? Te refieres a la... Poder ganar la vida. No. Una de las formas que yo antes me refería a esta revolución, por ejemplo, por condensar dos versos de Marcelo, en uno de sus poemas dice: ábreme el interior de tu castillo cuerpo, el sur de las regiones donde el beso se conforma. Ábreme a qué silencio, o sea, qué temblor secreto. En estos tres versos, que luego él nos deleitará con su recital de este poema, porque Yo no que sé yo recitar quiero... ese poema todavía. Yo los libros, los poemas de ese libro todavía no los he aprendido a Ya hemos recitar. contado ya con la colaboración de José Manuel para que él nos recite, entonces podremos contar con la tuya. Pero y si tú no lo quieres recitar, lo recitaré yo. Sí, Pero bueno, esto a lo sí que me es más refería, malo, pero eso no. a lo que me refería era concretamente a que estas formas sintácticas son tremendamente revolucionarias, ¿no, Marcelo? No sé, yo... Por ejemplo, Bueno, de hay tu una castillo cosa. cuerpo. Bueno, es que hay veces que, como hemos dicho antes, hay veces que la pasión o el sentimiento es demasiado excesivo. Y muchas veces estos poemas por lo pronto se escribieron en una situación emocional muy terrible, ¿no? Pues quizá esa propia situación emocional quebró el lenguaje, quebró los modos de expresión de alguna manera, ¿no? Y entonces pues no tiene otro remedio que... Hay temas que te importan tanto que para hablar de ellos no tiene otro remedio que destrozar la sintaxis o que utilizar otra sintaxis. Es el principio de la otra realidad que decía antes José Manuel con la novela. Bueno, pues la poesía, que es un trabajo quizás más de elaboración lingüística, que no quiere decir que la novela no lo sea, a lo mejor es más palpable, es más real, pero vamos, sí, es otro lenguaje, es otra revolución, pero una revolución que no tiene otro remedio que salir y que aún no tiene ningún mérito en hacerla, creo. Hay más mérito en otras cosas, sale por sí misma. Cuando decía no busco encuentro, yo digo que no busco, que nos encuentran, por poco eso, ¿no? Claro, y además ese hermetismo que puede haber incluso en cierta distensión de las formas sintácticas o expresivas o de las oraciones normales, según se entiende en gramática clásica, pues eso también obedece a que tu propia experiencia a lo mejor es hermética y tú no puedes con claridad expresar algo que también está, tú lo piensas pero no está muy claro dentro de ti. Entonces tú tienes que usar unas palabras que a lo mejor no responden a la lógica usual de la gramática. Haciendo un paralelismo claro. con lo que sería la pintura, sería un proceso de abstracción o sería entrar dentro de un mundo abstracto una que emoción. no son capaces de En señalizar cierto modo, la sí, forma, se expresa un la estado, figura. pero- Sí, en no es cierto lo que modo sí, sabemos. claro. Eso es la verdad. Uno expresa en su poesía un estado de ánimo, una experiencia personal recóndita, que tú quieres sacar a flote y que a veces no tiene palabras, o que las palabras normales no te sirven y tienes que buscar otros mecanismos lingüísticos. ¿Es una profesión cruel el arte? Sí, yo que tengo 5 o 6 hijos, una cosa así, pues, y que ninguno de ellos ha salido escritor, han elegido carreras técnicas, carreras científicas, pues yo me alegro, porque realmente no es una profesión amable y es una profesión que a veces te produce etapas de tortura y de complicaciones de pensamiento y malestar y intranquilidad, desasosiego. Todo eso es el arte en general es una profesión difícil. ¿En qué se cifraría esa crueldad del arte? ¿Con qué argumentos seríamos capaces de Yo te voy a expresar decir, la crueldad del arte? Yo te voy a decir solo una frase, es la incapacidad sustancial del hombre para manifestar unas realidades que entrevé pero que no se explica del todo. Y hay una incapacidad sustancial de la palabra, de la pintura o de las notas musicales para expresar del todo esa realidad.
Esa es la idea nueva. Entonces, Entonces eso produce claro que sí, un proceso de un desgarro. desequilibrio. Sí, sí, un proceso de desgarro que lleva a una crisis dolorosa, ¿no? Es fundamentalmente dolorosa la creación, eso sí. Sí, a veces también en la creación hay momentos de gran placer. Cuando tú Por encuentras de supuesto. pronto, cuando descubres que has... La mística. O cuando estás diciendo lo que realmente quieres decir. Entonces eso sí, son momentos de gran placer. Es una mezcla de placer y de tortura. José Miguel, ¿quieres decir algo? Bueno, ya se ha dicho, me iba a volver al principio a decir que, bueno, para mí el arte lo más cruel que tienes cuando no lo encuentras, cuando estás buscándolo y se niega a aparecer, ¿no? Qué desgraciaditos somos. Y bueno, pues que de la misma manera que cuando por fin sale algo, sucede que dice más de lo que uno pretendía decir o conscientemente parece que uno quiere decir, ¿no? Bien, nos queda otro apartado todavía y afortunadamente otro poquito de tiempo para seguir conversando con estos tres monstruos de la creación. Y de momento vamos a escuchar una canción de Paloma San Basilio titulada No llores por mí, Argentina. Dentro de un ratito volvemos. De Paloma San Basilio de Nacha Guevara. Es que Es que ese vídeo, sí. lo más gracioso fue una tertulia. Bien, una de las cosas que más comúnmente se dice de los poetas y de los creadores en definitiva es que son tremendamente observadores y para observar evidentemente se necesita tiempo y ese tiempo no está condensado en unas fórmulas de trabajo que el sistema social nos requiere. Es verdad que la experiencia o cómo es la experiencia de vosotros como creadores, ¿no? Se mide a través de la observación o se mide a través de la vivencia de cada uno de los actos de la vida comúnmente. Las dos cosas creo yo juntas, porque claro, yo escribo y toda mi obra arranca de la experiencia vivida. De la experiencia vivida que luego se modifica a través del proceso creador. Pero en todo caso lo que tú vives es lo que realmente va a aparecer en tu obra. O tus recuerdos, la memoria. La memoria para mí es fundamental. Yo no podría escribir si no recordara lo que he vivido. Y en ese sentido pues me parece fundamental vivir. Es decir, el hecho de almacenar conocimientos que algún día aparecen o no aparecen, eso es igual, pero que en todo caso están ahí sedimentándose en la memoria para que un día puedan tener salida en un poema o en un fragmento de narración. Pero insisto en que esa experiencia para el escritor es fundamental. Sin experiencia no se puede escribir porque la experiencia es el fundamento y la base de cualquier acto creador. José Miguel, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, yo como decía Machado, de nada te puedes prender que no posees, ¿no? Y está claro para mí que aquello que cuento, aquello que digo, aquello que se me ocurre, es algo que antes tuvo que entrar en mí, ¿no? Y bueno, creo que eso lo explica. Tus letras, por ejemplo, a través de la observación, es una poesía descriptiva, las sevillanas, que es un tema que tú conoces bastante, muy bien, o uno de los que mejores conoce el tema de las sevillanas. Es un tema más vivido desde un espíritu de observación, por ejemplo, que la poesía a lo mejor que hace José Manuel. Yo creo que hay muchísima diferencia entre las sevillanas que Por yo y la supuesto. poesía Sí, no, pero te decía por eso que ese proceso creativo está más basado quizás en la observación que el desgarre interior que tiene que... Lo que yo nunca he conseguido es hacer una crónica por sevillana. Eso es lo que yo no... Y sentirme a gusto. Es decir, nunca he conseguido contar. Es decir, cuando he querido hacer una sevillana de amor a una amiga, a una ocasión, a algo que sucedió, jamás. Siempre me sentí incapaz, ¿no? Contar algo, hacer crónicas, nunca, es decir, nunca he podido. Sin embargo, creo que he dicho muchísimas más cosas de un modo que se me escapaba, ¿no? Que se me escapaba. No sé, al final decía muchísimo más de lo que yo pretendía, pero nunca he conseguido contar un hecho, una realidad o algo que sucede tal como sucede. No, y además que esa experiencia no tiene por qué partir de la verdad. Es decir, la literatura es una trampa en el fondo y uno pues también miente. Y las experiencias vividas
son tan importantes en literatura o en cualquier arte como las experiencias inventadas, o las experiencias que tú has, incluso en lecturas que tú has hecho, que de pronto eso también son experiencias, que se almacenan y que de pronto salen o se canalizan a través de algún hecho creador, ¿no? Pero no tienes por qué siempre arrancar de la verdad. Claro, yo creo que puedes volvemos un inventarte poco, todo. sí, volvemos un poco al principio, a lo de geografía fantástica, geografía real. Claro, es el término medio entre la observación, entre la Sanlúcar que decía antes, y claro, y la Sí, propia, sí, claro. la verdad es lo mismo. Claro, que también es verdadera y puede ser, porque está inventada, pero responde a una verdad absoluta, en términos absolutos, ¿no? La verdad que tú quieres inventarte o sacar a flote en la literatura. Yo creo que en este caso no es que podemos hablar de nuestra experiencia personal, porque, vamos, Sí. quién sabe si es vivencia o si es experiencia o qué es, vamos, es observación. O observación. O sea, que son solamente para de nosotros. Sí, lo que sí es cierto es que cuando nace un poema, cuando nace una creación literaria, lo que radica en ella es la serie de dificultades y obstáculos que hemos padecido hasta completar el texto y verlo reflejado. Y entonces cuando realmente aquello tiene valor, ¿no? O sea, a la larga lo que no nos es difícil no nos gusta. O en arte es distinto. Digo porque en otras cosas de la vida, por ejemplo en el amor, es muy corriente que aquello que te sea excesivamente fácil no te convenza. Eso es una pamplina. Y- Cuanto más fáciles las cosas, mejor. Eso es una pamplina. Bueno, digo cotidianamente, ¿no? En la vida normal, en muchas situaciones, hay que aquello que es difícil, lo que realmente te compensa y lo que realmente te gusta, sí. ¿no? O no. No lo sé. Simplemente además, lo pongo en cuestión, ¿no? Estos aspectos siempre son estamos hablando de cosas muy serias y estos aspectos son muy intrincados, muy complejos, muy complicados en el fondo, ¿no? Y que realmente el autor, el creador, pues es el que no tiene por qué saber muy bien los mecanismos y todo lo que está ocurriendo antes de desde que empieza a crearse un poema o lo que sea, una novela, hasta que termina. Pues eso lo saben quizás los críticos, los especialistas, pero esto son cosas que yo incluso a veces me resisto a hablar porque no sé demasiado de eso. Porque Es verdad, zapatero tu zapato, nosotros escribir Claro, los demás, claro. Sin embargo, en mi experiencia personal, yo suelo desconfiar de aquello que me cuesta muchísimo trabajo. Porque casi Sí, siempre claro, es cierto. lo que me cuesta muchísimo trabajo es No te sale aquello limpiamente. que, no sé, que es rebuscado. Al final acabo pensando que aquello es rebuscado, que no surgió de una manera natural. Es como caminar. Si a mí me cuesta trabajo caminar, es que estoy caminando mal. O algo está Claro, no sucediendo corresponde a tu mundo, claro. No, que no. Es decir, para mí, bueno, crear es que suena como muy grande, no sé, casi no me atrevo a decir crear. Pero eso, de hacer las tonterías que yo hago, pues tiene que ser de la misma manera que camino y que paseo, ¿no? Y cuando me duelen las piernas porque ya estoy muy cansado y eso, bueno, me avisa de que algo está sucediendo. Cuando, bueno, yo también, afortunadamente o desafortunadamente, no sé, vivo de mi trabajo, de la música, vivo de componer y tengo obligaciones que a veces tienes que cumplir pues con una fecha y con un horario, ¿no? Y me he visto la mayoría de las veces pues la madrugada antes súper aficiado, súper agobiado pensando que aquello había que acabarse, ¿no? Sí es verdad que a veces esta misma presión que me obliga a tenerlo que acabar también me lleva a apretar el botón ese que necesito. No sé por qué, parece que me coloca en el botón y en la mayoría de las veces consigo entrar. Pero para ti crear o es fácil o es imposible. O es imposible. Tienes algo de razón, ¿verdad que Es sí? decir, ahora, si la dificultad está en que, para mí sobre todo la dificultad es en entrar en el hábitat. Para mí el momento en el que se está creando es entrar en un hábitat diferente. Es decir, sin que suene grandilocuente, creo que casi llegas a olvidarte de la realidad, casi llegas a olvidarte de que estás en una habitación, de que está tu mujer por ahí con los niños, de que aquello es un piano y casi, yo sinceramente, casi llego a pensar de que nada de eso existe. Estoy simplemente, y ni siquiera yo, a lo mejor ni siquiera yo existo, existe la música o existe aquello, ¿no? Y estás ahí metido. Yo no llego a esa sutileza, esa es la verdad. Yo escribo, nunca, también como tú dices, a lo mejor la presión de que tienes que terminar un trabajo en un momento determinado es un incentivo. Pero en el fondo yo creo que lo que decía Baudelaire es verdad, que la inspiración consiste en trabajar todos los días. Ah, sí. Y que eso es lo que te hace realmente, pues luego
trabajar con cierta naturalidad y con cierto desahogo. Esa es otra, la inspiración. Sí. La inspiración no hay. ¿Vosotros creéis que no hay inspiración? Trabajar todos los días. Sí, Y sí. yo incluso llego más, trabajar es tener buena salud. Sí, Estar muy, claro, y tener equilibrado y estar tranquilo y animoso, bien. estar animoso y tener ganas de trabajar, y eso te hace luego que todo salga bien o que llegue lo que se llama inspiración, lo que se llama facilidad, o como quieras llamarlo. Claro, para el escritor ideal tendría que ser muy fácil escribir, claro que sí. ¿Perdón de esta? No, de todas maneras lo que pasa es la diferencia que yo noto entre Pepe, su manera de verlo y la mía, es que él es un auténtico creador y yo juego, es decir, yo soy uno que juega con la creación. Pero ¿no? eso tampoco es... Me acerco a ella de... eso pues, nunca se sabe, yo también juego. En el último término todos jugamos, ¿no? ¿Verdad? Y obrar por pasión dentro del arte, obrar por pasión, ¿es moralmente justo para con uno mismo y para con los demás? Explícate qué significa hacer obra por pasión. Obrar por pasión, o sea, uno está apasionado y en ese momento escribe. Uy, no, imposible, imposible. Yo creo, bueno, sí, es posible, es posible escribir con pasión, pero creo que el auténtico, vamos, que como se escribe bien es tranquilo, relajado, Sí, sí. sin pasión. La exaltación nunca es buena porque... Claro. Incluso Por eso puede me ser refería que si era moralmente justa, ¿no? la exaltación, buscando la exaltación por motivos externos, es decir, porque tú te estimules con algo, con alcohol, por ejemplo, con Sí, con manzanilla, que yo manzanilla, suelo ser un entusiasta consumidor de manzanilla. Bueno, pues Ya somos- eso yo cuando bebo manzanilla nunca jamás escribo, porque esa exaltación o esa pasión que te puede sobrevenir, que tú crees que es un aliciente, un incentivo bueno, a la larga resulta una mala compañera. Claro, la exaltación tiene que servir de algún caso para cargarse relativamente las pilas para la hora a la hora, pero vamos, y tampoco es excesivo, tampoco es cierto. Yo no creo en eso, yo no creo en la pasión. Para mí es absolutamente imposible. La pasión es mejor para otros momentos, Para otros momentos, ¿verdad? tanto más importantes que los Tanto literarios. más importante. Gala dice que no, pero yo digo que sí. Goethe decía que los artistas son como los padres que tienen hijos hermosos y no saben cómo. ¿No? Eso tiene algo de verosimilitud, tiene algo de No, realidad. yo tengo hijos y sé muy bien cómo Como ¿Cómo lo se han fabricado. Eso no hay lugar a no dudas. hay lugar a dudas. Bueno, desde este marco, yo quería antes de terminar que José Manuel nos leyera uno de los poemas que hemos considerado. Es casi toda la selección natural que está publicada por Cátedra. Es una verdadera maravilla, es un libro electrocutante, porque aquí está condensado absolutamente todo lo mejor de José Manuel. Y nosotros habíamos pensado en un poema, en un fragmento de un poema que se llama Nombre Entregado y que queremos que él nos lea. El principio, Sí, ¿no? El principio de este nada más, Ese ¿no? fragmento. Sí. Bueno, pues lo leo. A mí no me gusta leer poesía porque me acongoja un poco, pero vamos. Tú te llamabas tercamente Carmen y era hermoso decir una a una tus letras, desnudarlas, mirarte en cada una como si fuesen rastros distintos de alegría, distintos besos en mi boca reunidos. Era hermoso saberte con un nombre que ya me duele ahora entre los labios, me sangra entre los labios como el moho de una fruta, como algo que yo querría nombrar constantemente y me estuviese amordazando con su olvido, con su apremiante negación de ser, porque es amargo pronunciar lo que termina en nada, etc. Ese ha sido el fragmento del poema de José Manuel. Y yo quería que también Marcelo, No, yo no leo, que estos poemas no los sé leer, no te lo digo. pues lo leeré yo por Marcelo. Es para darles un breve apéndice, ¿verdad?, de los tres poetas y darles para que tengan el regusto en este final de programa de lo que es la esencia de la poesía en estos tres creadores sanluqueños. Marcelo Soto dice así: ábreme el interior de tu castillo cuerpo, el sur de las regiones donde el beso se conforma. Ábreme a qué silencios, a qué temblor secreto, a qué rincón oscuro, a qué pasillos. Húndeme en lo que tú te apagas en la carne. Porosa y en lo que en ella late, ábreme tu cuerpo, sus mil puertas, su confuso cauce, las cavernas de sombra que te invaden, el otro mundo a solas inundándote. Escápame del día, llévame al fulgor, la sombra, que lo enerva el turbio calabozo que bajo tu vientre aguarda. Ábreme tu cuerpo, la ciudad, el subterráneo.
Este es otro de los fragmentos Muy bien. de Marcelo Soto, que Bueno. es una verdadera joya. Y aquí es donde hablábamos antes de toda esa revolución sintáctica que Marcelo incorpora dentro de su poesía. También vamos a afrontar un poema de José Miguel, hermosísimo, Contra la espalda. que Contra la espalda quería relatarles. Dice así, sí, mejor que lo recites tú. No, dilo tú porque es que ya digo que, bueno, es un poema que hice cuando tenía 14 años, que recuerdo una vez caminando contigo por Madrid se me ocurrió contarte, que tú te hartaste de decirlo y eso cuando a mí casi me da vergüenza que eso sea mío y sobre todo con estos compañeros. Yo soy músico, no soy poeta ni muchísimo menos. Juego con eso y se me ocurrió esa tontería variada, ¿no? Esa tontería variada ha sido aclamada por Carlos Busoño en Madrid. Eso me dijiste tú. El poema se recitó con Alicia Redondo, que no sé si José Manuel la conocerá, una de las más eminentes figuras de la literatura contemporánea a nivel de crítica, y con Antonio Garrido. El poema dice así y es una verdadera maravilla. Ya tenemos preparadas unas imágenes, que no quiero que salga mi imagen, quiero que salga la otra imagen, para que sirva de telón de fondo al poema. El poema dice así: Madre, si mañana me muero, envuélveme en papel de chocolate y échame al fuego, que me da miedo la eternidad y no quiero quedarme solito en el cementerio. Madre, si mañana me muero, en tus zapatitos de domingo, echa mi hueso, que tengo miedo de caminar errante y sin saber andar por un camino que ya yo no quiero. Madre, si mañana me muero, acuéstame en tu almohada junto a tu cuerpo, que tengo miedo de poderme despertar y no poderme dormir si tú no me cuentas un cuento. Bien, después de esta electrocutación por versos, quería darle las gracias al Jardín Turístico Cultural Las Piletas, que amablemente nos ha cedido el lugar donde le estamos llevando este programa de tertulia. Darle las gracias a José Manuel Sala, que nos ha preparado todo este tinglao, y darle las gracias también a ustedes. Únicamente decirles algo que me nace de dentro ahora mismo, que lo había escrito como término y que quiero decirles. Y es que el arte es quizás dentro de las múltiples variedades de la fama y del conocimiento que genera inmortales. Genera gente que nunca morirá. Estos tres grandes poetas nunca morirán. Muchas gracias. Que Dios te escuche. Que así sea, como que. Amén. Amén. Amén, Jesús, igual tanto mío. Vaya qué vergüenza sacar. No es feo, no es feo. Me ha gustado, me gusta.